Damos gracias al Señor por estos tiempos. Seguimos con el estudio de teología bíblica. Enseñamos que la teología bíblica es una ciencia, una disciplina para leer e interpretar la palabra de Dios. Leemos la Biblia como una sola historia, una sola narración acorde, una sola narración lógica, pero sobre todo vinculada a un solo plan, la redención de la humanidad por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y algo que hemos aprendido es que la Biblia no nos cuenta historias de gente buena recibiendo el favor de Dios, sino de gente mala a quien Dios le otorga bendiciones solo por gracia. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 6 dice que cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Fue Dios quien iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás. Señor, te pido que por favor bendigas a aquellos que logran ver, que logran acceder a los medios de comunicación. Y gracias, Señor, por el Internet. Gracias, Señor, porque la iglesia no se detiene. Tus siervos anhelan, Señor, servirte y prepararse. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y realmente estamos terminando este 2020. Estamos haciendo el balance final. Hemos venido estudiando ciertas herramientas que nos ayudan en la interpretación con el firme propósito de leer la palabra de Dios, estudiarla, enseñarla, pero enseñarla, estudiarla y leerla correctamente. Herramientas que debemos conocer y usar. Vimos el método gramático histórico que nos ayuda a entender la intención original del autor. Vimos también la historia y cómo todo apunta a Cristo desde el protoevangelio allí en Génesis 3. Pero siempre debemos ir más atrás. Génesis 1.1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador, por ende es el dueño absoluto de todo. Es autoridad sobre todo lo creado. Él gobierna su creación. Cuando estudiamos el libro de Génesis, allí en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Lo que hizo Dios fue dar la orden, el mandato de sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre la creación de Dios con la autoridad divina delegada, o sea, la autoridad de Dios. Esto definía la relación del hombre con la creación. El hombre era el representante de Dios en su gobierno sobre la creación. Esta orden dada por Dios al hombre le separó del resto de la creación. Y no solo le separa, sino que lo pone por encima de la creación, mas nunca del creador. Esto hace referencia al orden productivo de la Tierra y sus habitantes con el propósito que los seres humanos fuésemos iguales y cumplamos el único propósito de Dios. La teología bíblica nos muestra que la historia de la redención explica, contiene, comprende y da sentido a todas las demás historias de la Biblia. El tema principal de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. El centro de la escritura no es el hombre pecador, sino el Dios todopoderoso quien dio la salvación para que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es entonces una unidad, uniendo cada historia individual con el gran plan de redención para la humanidad. Este es el propósito de Dios desde el principio, revelarnos su plan redentor. Cada ser humano es pecador, necesita un Salvador. Dios proveyó ese Salvador, es Cristo, y solo en Él hay perdón de pecados. Todo lo que hemos visto durante este tiempo de estudio tiene como fin comprender el desarrollo histórico de la revelación bíblica que termina
que concluye y es consumada en la persona y la obra de Cristo. La teología bíblica nos ayuda a leer toda la escritura dirigida, orientada en la persona y obra de Jesucristo, pero además nos ayuda a vernos a nosotros mismos dentro de esa bella historia. Y aunque tu nombre o el mío no estén escritos en la Biblia, nos enseña que tú y yo somos el cumplimiento real de las promesas bíblicas. Somos delegados de llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones por medio del Evangelio. Pero es Dios quien se lleva toda la gloria. Él te creó, Él te sostuvo, Él te salvó y te permite entrar al cielo solo por su gracia. Eso es soberanía de Dios. Así lo quiso, así lo hizo. Nosotros solo debemos adorar y obedecer. Fue un hombre como Agustín quien definió la teología bíblica como el discurso racional sobre la deidad. Fue un hombre como Carlos Hodge quien escribió que la teología bíblica es la ciencia basada en datos de la revelación divina sobre la naturaleza de Dios y mi relación con ese Dios. Nuestro Dios, quien es santo, 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 pero a la vez es un Dios veraz que no dejará sin castigo al culpable. Otro hombre de Dios, John Frame, definió la teología bíblica como la aplicación de la palabra de Dios por personas a todas las áreas de su vida. Es por esta razón y muchas más que es necesaria en la iglesia, en el matrimonio, en el gobierno, en la persona, porque te protege, te ayuda, te anima, te alienta y te da esperanza de leer e interpretar correctamente la palabra de Dios. Nosotros como pueblo de Dios debemos dar ejemplo de las ordenanzas dadas por Dios a toda la humanidad. Debemos vivir en rectitud y justicia. De lo contrario, nos estaremos rebelando contra Dios. Y al rebelarnos contra Dios, nos rebelamos contra las autoridades humanas. Y si nos rebelamos contra las autoridades humanas, pues nos estamos rebelando contra su palabra. Imitamos a veces como cristianos la necedad y las costumbres del mundo y como resultado viene la injusticia y la iniquidad. Oseas capítulo 7, versículo 2 dice, yo los conozco muy bien, están llenos de maldad, pero ellos no quieren reconocerlo. Si perdemos de vista a Cristo y el Evangelio, nos perdemos de lo que Dios quiere para nosotros como creyentes hoy. Por eso debemos predicarnos el Evangelio día a día y recordar de dónde nos sacó el Señor. Y otra cosa muy importante, ¿cuál es el propósito? ¿Recuerdas cómo estabas sin Cristo? Pues bien, recuerda ahora que estás en Cristo, pero ahora tienes un propósito que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que afirmar que en Cristo está el cumplimiento total de las Escrituras. Cristo es más grande que Abraham, porque Él es eterno. Juan capítulo 8 dice que hombres le estaban diciendo que si acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham que murió. También Cristo es más grande que Jacob, porque Cristo es la escalera entre el cielo y la tierra. Allí en Juan capítulo 1 dice, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cristo sobrepasó a Moisés porque inauguró el pacto de gracia y verdad y ofrece el verdadero pan del cielo. Juan capítulo 6 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Cristo es más que Salomón en su sabiduría. Mateo capítulo 12 nos afirma esto, la reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mira, algo más grande que Salomón está aquí. Cristo es más grande que el tabernáculo, porque es la presencia misma de Dios. Mateo capítulo 12 dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien nos da acceso al Padre. Hebreos capítulo 7 nos dice, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto.
Cristo es nuestro gran profeta. Cristo es el gran rey. Cristo es el gran juez de toda la tierra. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es todo en la escritura. Mira lo que dijo un gran hombre de Dios, Daniel Doriani, pastor y teólogo norteamericano. Él nos invita a leer siempre la palabra de Dios con los ojos puestos en Cristo. Si perdemos de vista a Cristo y el Evangelio, llegaremos a conclusiones perversas sacadas de la mente humana, como ya lo hemos visto anteriormente. Y realmente esto es algo muy peligroso. Cristo vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. No hay otro mensaje en la Escritura, no lo hay. No lo hay. Porque Cristo es el principio de todo. Si tú vas a Marcos capítulo 1, versículo 1, y vas a Juan capítulo 1, versículo 1, y vas a Mateo capítulo 1, versículo 1, siempre empieza con principio del Evangelio de Jesucristo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En Mateo capítulo 1, versículo 1 nos dice que es el libro de la genealogía de Jesucristo. Y allí lo que nos dice es Biblos Génesis. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Jesucristo? ¿Realmente es el Cristo? ¿Realmente es el Mesías? ¿Realmente es el Salvador? ¿Realmente es el ungido? Porque hubo acerca de Cristo la profecía acerca de su nacimiento. Allí en Lucas capítulo 1, versículo 26, nos dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Eso nos dice. También nos muestra cómo él nace. En Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. También la Biblia nos muestra que fue circuncidado. Lucas capítulo 2 nos dice que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. También nos dice que fue presentado en el templo. Dice que fue visitado por unos magos. Estamos en una época donde todo esto es recordado. Todo esto es recordado. Dice que fue llevado a Egipto. Dice que fue traído nuevamente a Nazaret. Dice que también visitó a Jerusalén. Todo esto también nos enseña acerca de su bautismo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que Él fue tentado por el enemigo. Marcos capítulo 1, versículo 12 dice, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Llamó a sus discípulos, allí en Lucas capítulo 6, versículo 12. También los comisionó. Eso lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 1. De un sermón hermoso en Mateo capítulo 5, 6 y 7. También predijo su muerte, pero también predijo su resurrección. Vemos cómo estas fechas nos enseñan a nosotros acerca de que al Cristo vivo sirvo. Mi Señor fue traicionado, arrestado y abandonado. Juan capítulo 18 nos enseña esta gran verdad. Fue crucificado. Murió. Pero nuestro Dios, y esa es la diferencia entre todas las religiones del mundo, nuestro Salvador vive, Él vive. Primero a los Corintios capítulo 15 dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales en ese momento vivían aún, pero algunos ya duermen. Después Él apareció a Jacobo, luego a todos los 12. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del Señor que nosotros estamos viviendo. Esa es la enorme diferencia de todas las religiones del mundo. Nuestro Salvador vive. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y lo será por siempre. Eso me enseña que Jesús no solo cruzó por la historia de la humanidad, sino que penetra por completo toda la historia. Cristo es el centro de la historia. Y esto supera esta declaración. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Una obligación? ¿Un dato histórico más?
un cuento de hadas, un diciembre, un mito? ¿O realmente crees que es la persona que dice ser el Salvador del universo, el Señor de todo? Realmente lo que hemos venido estudiando durante este 2020 es teología bíblica, que es una guía para poder responder a estas preguntas. Pero no solamente te responde la pregunta, sino te ayuda y protege tu respuesta y te guía para estar seguro de eso, ya que la teología bíblica describe el proceso por medio del cual la revelación se desarrolla y nos lleva a la meta, su único plan llevado a cabo por la persona de Jesucristo. Cada persona que lee la palabra de Dios busca darle sentido a cómo aplicarla a su vida diaria. Por eso debemos ser claros con respecto a ciertos principios que surgen de la naturaleza de las escrituras. Créanme, no es leer por leer o adaptar la escritura a lo que yo necesito para el día de hoy. Un ejemplo. Acompáñenme por un momento, por favor, al Salmo capítulo 18. Vamos a leer Salmo capítulo 18 del 37 en adelante. Salmos capítulo 18, 37. Porque lo que anhelamos es poner la escritura en su completo orden. Mire lo que dice Salmo capítulo 18, versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Y muchas personas colocan este texto bíblico y dicen amén, aleluya, yo lo creo, lo declaro, lo decreto, así es, Dios cumplirá su palabra en mí. Realmente Salmos capítulo 18, versículo 37 te lleva a ti a perseguir a tus enemigos y alcanzarlos y acabarlos. ¿Realmente el Salmo capítulo 18 te lleva a ti a destrozar a tus enemigos hasta que no se puedan levantar? ¿Hasta tú pisotearlos? Porque el Señor te ha ceñido con fuerza para la batalla. Ahora bien, este es un salmo de David, dando gracias a Dios por darle la victoria en todas esas luchas que él tuvo en las pruebas. Ahora bien, en el Antiguo Testamento hay varias referencias con respecto a la venganza de los enemigos y al instrumento usado por Dios, quien en este caso sería el rey David. Pero hermanos, gente que nos escucha en este momento, eso fue para ese momento, porque la moral, la ética, la honestidad, la integridad del ser humano de aquella época eran tiempos de dureza en las relaciones personales. ¿Y cuánto más con Dios? ¿Y cuánto más con Dios? ¿Cuánto más con Dios? ¿Qué nos enseña a nosotros el Señor Jesús para hoy? Mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 4. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Otro aspecto de la época del rey David era sin duda el maltrato recibido por los vecinos de las naciones alrededor de ellos durante muchos años. Por ende, la actitud vengativa de desquite, de desafío, de ajuste de cuentas, pues había florecido debido a ese trato. Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesús para hoy, para esta época? Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 38. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Eso nos enseña el Señor Jesús para nosotros. Nosotros quisiéramos que nuestros enemigos fueran derrotados y que los pisoteáramos y amén y aleluya y ese es el Dios todopoderoso el que queremos. Pero cuando el Señor Jesucristo nos pide andar la segunda milla, no, no, Señor, uy, no, 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 porque es que ellos son malos y con una... Ahora bien, ¿cuál es el contexto? La persona que vivía en ese momento tenía la obligación de cargar lo que le pusieran a cargar una milla. Los soldados romanos tenían que hacerlo, estaban obligados a hacerlo. Pero el Señor Jesús le dice, no vaya una, vaya dos. Al que te pida, dale, uy, sí, amén. ¿Por dónde le doy? No. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Pero nosotros queremos que nuestros enemigos caigan ahora, sí. Por último y más importante,
En ese tiempo faltaba el ejemplo de la personificación misma del amor y el perdón que nos dio Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Este ejemplo vino después de que este salmo fue escrito. Mira lo que dice Efesios 5:2, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Ay, bueno, está bien, perfecto, muy bien, muy bonito, pero entonces, ¿cuál es la interpretación para mi vida en el día de hoy del Salmo 18? Porque es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación del Salmo 18? Estamos seguros. La sangre de Cristo te redimió, me redimió. Estamos protegidos. Él es tu escudo de salvación. Dios mismo descendió para salvarte, para librarte del lugar de condenación. El salmista estaba sorprendido, estaba absorto de que el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores bajó y le ayudó, lo libró de todas sus angustias. Y esto es verdad para tu vida hoy si estás en Cristo. Tú sabes perfectamente que Cristo tomó mi castigo y venció en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice, y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos, tomó nuestro castigo, nos salvó, nos dio la victoria y nos da esa victoria a diario, porque sabíamos o sabemos hacia dónde íbamos. Y ahora sabemos y sabíamos, ni sabíamos hacia dónde íbamos, pero ahora sabemos para dónde vamos. Y ese debe ser un motivo para ser agradecidos y complacidos con nuestra situación actual. ¿Fácil? No, no es fácil, pero es lo más seguro. Es lo más seguro. ¿Realmente estás hoy sobre la roca firme que es Cristo? Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Recuerda, no es por pensamientos, no es por filosofías, no es por buenas obras. Yo conozco gente muy buena, pero no tiene a Cristo en su corazón. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Está finalizando un año. El año 2020 finaliza. Pero realmente estás celebrando lo que se debe celebrar. El mundo celebra en quien no cree. Tremendo. Mañana es 24 de diciembre. ¿Y qué celebra? No, celebramos la Navidad. ¿Qué es Navidad? No, es el 24 de diciembre. No, Navidad es el advenimiento. Gálatas capítulo 4, versículo 4 me enseña a mí esa enorme, enorme verdad. Dice así la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Por esto y mucho más, debemos tener claros ciertos principios a la hora de leer la palabra de Dios. Debemos recordar que nuestro punto de referencia debe ser Cristo Jesús, según la revelación dada en la palabra de Dios. Damas y caballeros, nadie puede imitar, nadie puede revivir el acontecimiento del Evangelio. Lo único que podemos hacer es creer en esa salvación tan grande. Advertencias. No debemos, como muchos creyentes hacen hoy, de enseñar que la obra de Cristo es tan solo una obra digna de imitar. Si un creyente cree que es solo para imitar, para copiar, pues sencillamente vamos a explicar, a descifrar, a entender de otra manera la escritura. Debemos entender que Cristo sí fue un buen hijo, porque lo fue. Sí fue un buen ser humano, claro que lo fue. Sí fue una buena persona, fue un buen amigo, pero realmente todo eso es secundario ante la obra importante y vital y única de Cristo en la cruz del Calvario.
Esto se ve en toda la escritura. Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por méritos propios. En toda la Biblia se ve como Dios es quien se acerca al pecador. Adán, ¿dónde estás? Y dijo Dios a Abraham, y habló Dios a Moisés. ¿Quién se acerca a quién? Es Dios quien se acercó a mí. Es Dios quien se acercó a ti. Porque si no es así, ¿realmente dónde estaríamos? El Evangelio es el mismo. Y eso nos enseña la teología bíblica. Nos muestra cómo la única manera para tener acceso al Padre es a través de las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es el punto de partida de nuestra eternidad en Cristo. Es el medio que Dios, un Dios ofendido, utiliza para acercar a una humanidad rebelde y permitirle nacer de nuevo, sellándole con el Espíritu Santo de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 1 dice así: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. La teología nos enseña cómo Dios no solo nos salva, sino que nos marca, nos identifica como suyos por medio del Espíritu Santo. La teología bíblica consiste en permitir que la Biblia hable por sí sola, pues es la única palabra del único Dios vivo y verdadero, quien nos enseña sobre el único plan de redención. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos reconocer, tenemos que reconocer que las escrituras no se tratan de personajes, no se tratan de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo y solamente Cristo. Él es el tema central de toda la escritura. Y realmente, si cambiamos la perspectiva de la forma de leer la palabra de Dios, nuestra vida debe cambiar también. No importa quién soy, no importa lo que haga, no importa cuánto tengo. Solo importa que yo era un hombre pecador, que necesitaba la salvación, y ese Salvador es Jesús de Nazaret. Entender esto no es algo intelectual, es algo sobrenatural, y no depende de mi esfuerzo ni de mi inteligencia, sino es la obra de Dios. Esto es algo sobrenatural. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Romanos 9, 15. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Amados hermanos, personas que nos escuchan en este momento, algo que es muy importante para nosotros es entender la seriedad de la palabra de Dios. No he visto el primero que juegue con Dios y gane, ni lo veré. Y algo que tenemos que tener en cuenta en este tiempo es que estamos haciendo un balance final. Dios lo dio todo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio todo, Dios lo dio todo, por ti, por mí, para tener acceso a Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Caminar en santidad. Realmente tenemos que caminar en santidad. No desmayemos, no desmayemos, no desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo, no al nuestro. Entendamos que la Biblia, el Antiguo Testamento, que es lo que hemos venido estudiando, que quedamos en el libro de Samuel, es para nosotros, porque nos enseña acerca de lo pecador que somos. Nos enseña acerca de que necesitamos un Salvador. Nos enseña quién es ese Salvador y nos enseña cómo solamente por fe
podemos estar con Él toda una eternidad. Estamos en un tiempo donde el mundo está revoloteando, la gente está saliendo, la gente está sin miedo al contagio y los casos de contagio están en aumento, un aumento que crece exorbitantemente, fuertemente. Número uno, nosotros como creyentes tenemos que clamar por nuestras autoridades. Oremos por el presidente, oremos por la alcaldesa. Pero es que ella, no, sin juzgar, hermanos, sin juzgar. Realmente necesitamos que nuestros dirigentes sean más hábiles, ágiles y busquen más a Dios. Ellos son unos pecadores igual que lo era yo, que necesitamos la redención. Yo no puedo juzgar a un hombre, porque yo que juzgo soy lo mismo. No, oremos por ellos para que tomen medidas drásticas sobre esto. Número dos, realmente cumplamos la palabra de Dios donde dicen que tenemos que obedecerles. Pero número tres, por favor no nos comportemos como la gente del mundo. No se trata de criticar, se trata de que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Por ende somos personas diferentes. Por lo tanto, no podemos comportarnos como ellos, ni podemos dejarnos fascinar por estas cosas del mundo. Tenemos que estar en plena oración. Es un buen tiempo. Navidad es un buen tiempo. El advenimiento es un buen tiempo. La gente está anhelando conocer a ese Salvador. La gente realmente está anhelando que le presentemos a este Salvador. Y Dios quiere que la humanidad rebelde se acerque a Él a través de su Hijo Jesús de Nazaret. Eso es lo que Él quiere. El poderoso Dios del Antiguo Testamento es el Dios encarnado quien murió en la cruz para darte salvación, para darme salvación, que era lo que yo necesitaba. Porque el tiempo está cerca. Siempre lo decimos, Cristo viene pronto. Allí en primera los Tesalonicenses capítulo 5 dice, hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia, así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. El Evangelio son las buenas nuevas para el hombre pecador, que si tú lo escuchas, lo crees y lo abrazas, tiene vida eterna. Pero ya lo escuchaste. Si lo rechazas, tú mismo te estás condenando. Por eso decimos que el mundo celebra en quien no cree. El mundo está celebrando en quien no cree. Y más importante aún, no estemos tristes, sino gocémonos, porque es Dios quien nos da las fuerzas. Realmente esto es lo que Dios quiere en la teología bíblica. Realmente esto es lo que Dios anhela para nosotros. Oremos, oremos. Nunca he visto justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y no lo voy a ver, porque Dios es fiel. Él es fiel. Siempre, siempre, de generación en generación. Por eso te adoramos hoy. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque nosotros celebramos la verdadera venida de aquel que murió en la cruz del Calvario por mí y por ti. Acéptalo hoy. Él te está esperando. Él te ama. Y Él quiere lo mejor para su creación. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Padre, agradecidos estamos contigo porque no es por nosotros, no es por obras, no es por filosofías, no es por creencias, sino porque tú tuviste misericordia de nosotros. Señor, oramos por el presidente de la República, Iván Duque. Oramos por él para que tú le llenes de sabiduría, para que tú lo dirijas. También oramos por nuestra alcaldesa, Claudia López, Señor, para que tú le des discernimiento y sabiduría.
para que te conozcan a ti, Señor, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, oramos por nuestras autoridades, oramos por la policía, por el ejército, por los demás entes, Señor, que conforman las Fuerzas Armadas, para que tú, Señor, en estos tiempos lo estés protegiendo. Oramos, Señor, porque seas tú trayendo sanidad a aquellos que tanto te ruegan por eso, provisión. Y, Señor, oramos por aquellos hogares que están destruidos, porque tú los conoces. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Buena noche. Que Dios les guarde.